El 92% dice que no le cree y solo el 4% le cree. Es decir, que la mayoría de peruanos piensa que la presidenta es mentirosa. Efectivamente, no hemos visto tampoco, o sea, no se suelen ver cifras tan abrumadoras, ¿no? Donde casi la totalidad de la población no le cree. Y en relación precisamente a Dina Boluarte, y no solamente a ella, sino a la opinión que tienen los ciudadanos, Datum ha preparado una encuesta para el diario El Comercio. Han encuestado a 1.209 personas efectivas, lo ha hecho a nivel nacional, hace una encuesta en hogares, lo cual es importante, es una encuesta presencial y los resultados son horribles para no solo Dina Boluarte, sino para los políticos. Estamos conectados con Urpi Torrado, gerente de Datum Internacional. Urpi, buenos días. Buenos días, Nicolás. Horrible los números, Urpi. 88% de desaprobación de Dina Boluarte y 7% aprobación. ¿Es lo peor que le ha pasado hasta ahora o no? Bueno, en el caso de la popularidad de Dina Boluarte es el punto más bajo desde que inició la gestión, y cuando comparamos con otros presidentes que ha tenido el Perú, junto con Toledo en el año 2004, es la popularidad más baja de los últimos 20 años. Es decir, no, solo Toledo llegó a esos niveles de desaprobación, ¿no? En el 2004, ¿no? Y después recuperó, no sabemos qué es lo que va a pasar con la presidenta, pero en estos 20 años no hemos tenido otra popularidad así de baja. Claro, pero esto tiene que ver directamente con la percepción de que lo ponen ustedes al final de la encuesta, pero acá lo podemos adelantar, con respecto a la credibilidad. Es decir, ustedes le han preguntado a la gente si le cree a la presidenta cuando afirmó que los relojes Rolex eran prestados. El 92% dice que no le cree y solo el 4% le cree. Es decir, que la mayoría de peruanos piensa que la presidenta es mentirosa. Efectivamente, no hemos visto tampoco, o sea, no se suelen ver cifras tan abrumadoras, ¿no? Donde casi la totalidad de la población no le cree. Normalmente tienes mitad y mitad, o 2/3 que Claro. creen y uno que no, pero no, en este caso ha sido contundente. Casi la totalidad de peruanos no le cree. Y mira que en los últimos 5 meses han habido otras crisis políticas. No es la primera crisis o el primer situación complicada de la presidenta, pero la popularidad se mantenía en una línea plana, ¿no? Estaba siempre en 10%. Después de 5 meses cae por primera vez y, como te digo, al nivel más bajo de... Pero es que es notable, Urpi, porque cuando ustedes han preguntado por el otro tema, ¿no es cierto? Porque hay 2 investigaciones, la de los roles, las joyas, y la investigación sobre las cuentas y todo este enredo que han hecho sobre el Club Apurímac, ¿no? Y la pregunta que ustedes le hacen, ¿la presidenta Dina Boluarte debería o no aclarar y sustentar públicamente el origen del dinero, que, ¿no es cierto?, mientras ocupaba el cargo de presidenta? O sea, el 93% dice que sí debería aclarar porque no lo ha hecho, ¿no es cierto? Porque no lo ha hecho. Es un nivel de desconfianza en la veracidad de la palabra de la presidenta. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, sí hay un pedido de transparencia por parte de la población, ¿no? De aclarar el origen, porque bueno, venimos ya de una situación complicada, tenemos muchas expresidentes, autoridades, ya sea en la cárcel o en procesos de investigación. Entonces, la población, si bien ha sido tolerante en todos estos meses, digamos, frente a distintos errores, el tema que tiene que ver con lo económico, la gente ya no está dispuesta a dejarlo pasar, por eso es que exige este nivel de transparencia. Ahora, el Congreso, porque ustedes han preguntado también, como hacen siempre en estas encuestas, por la popularidad del Congreso, ¿no? 86% de desaprobación y 9% de aprobación. Es decir, lo más bajo que ha tenido el Congreso ha sido 7% de desaprobación y lo más alto, lo más bajo ha sido 7% y lo más alto de desaprobación ha sido 88%, ¿no es cierto? Hace un par de meses. Sí, digamos, el Congreso fluctúa entre 7 y 10, normalmente incluso está más bajo que la presidenta, es la primera vez que la presidenta está por debajo del Congreso. Está peor que el Congreso. Así es, es la primera vez y bueno, el Congreso definitivamente es cuestionado por muchas razones, ¿no? Este mes no lo hemos preguntado, pero meses anteriores
La población nos dice que, o sea, la percepción de los congresistas es que solo ven por sus intereses y no los del país, entonces eso le pasa la factura y no han logrado remontar, como ves, ¿no? La aprobación es muy baja y y viene desde que se inició prácticamente la gestión de este Congreso. Ahora, las razones son más o menos obvias, ¿no? Pero en el caso de Rafael López Aliaga, él se ha prendido del tema de los panamericanos, ¿no es cierto? Pero no es que le haya resultado muy exitoso, porque sigue en el 61% de desaprobación y 32% de aprobación. Le ha generado un rebote, es decir, aparentemente habría una ligera, ¿no? Pasa de la aprobación pasa de 28 a 32, o sea, pareciera que hay una subida, pero hay que ver si eso no es va a sostener, el impacto claro, de la buena noticia y después si eso se sostiene o no, porque él venía en una tendencia a la baja, veíamos que cada mes iba bajando cada vez más su popularidad. Hay que ver si esto es solamente un hipo o es una tendencia. Claro, él se está jugando a que el éxito de lo que puedan tener los panamericanos se asocie directamente a su persona, ¿no? Pero ya hay una controversia sobre las obras, pero bueno, ¿no? Es decir, él está lanzando un shock de inversiones, pero se ha olvidado de que hay un plan MED 2040 donde se establecen cuáles deberían ser las prioridades de las obras de infraestructura, que deberían ser obras para garantizar el transporte masivo de pasajeros, ¿no es cierto? El transporte público. Y él quiere hacer una especie de Miami en Lima con sus viaductos, ¿no? Bueno, el tema del transporte es el principal problema de los limeños y digamos, la expectativa de la gestión está enfocada en eso. Digamos, el principal problema de los peruanos es la seguridad ciudadana y también se espera que, digamos, a todo nivel las autoridades hagan algo, pero concretamente del municipio sí se espera una solución en temas de transporte. Entonces, eventos como los Panamericanos pueden tener en términos de imagen, pueden tener un rebote importante, pueden ser positivos y de hecho le suma incluso hasta la autoestima de la ciudad, la gente se siente orgullosa, Sí, claro. pero eso no es suficiente para sostener la popularidad o para la evaluación de una gestión donde la gente, como te decía, espera otras cosas adicionales, más concretas. Urpi, te agradezco mucho por habernos atendido, ha sido muy gentil. Muy buenos días. Sí, gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar estos minutos, señora Magariño. Fíjense, una noticia más, ¿no? Dina Boluarte rechazó el pedido del Ministerio Público para levantar voluntariamente su secreto bancario. O sea que lo que va a ocurrir es que el fiscal va a solicitar al juez y el juez obviamente va a ordenar que le levanten el secreto bancario. O sea, esto solo lo hace porque tiene algo que ocultar. Pero en fin, hay otro tema que es relevante, sobre el que llama la atención hoy día el diario La República. Acaba a fines de la semana pasada, ha habido una decisión de la Corte Superior de Justicia Penal de Lima que ha revocado la decisión de incautarle los locales a la Universidad de las Peruanas. Y esto requiere una explicación que nosotros hemos tratado de dar acá. Es decir, a diferencia de Odebrecht y de Graña y Montero, que fueron empresas usadas como instrumentos para la comisión de delitos, pero que también se favorecieron con la comisión de los delitos de sus funcionarios, porque gracias a que corrompieron a todo el mundo que se les ponía adelante, las empresas tuvieron obras multimillonarias, muchas de las cuales están ensuciadas encima de la corrupción por sobrevaloraciones o por obras mal hechas, etc. Pero fueron beneficiarias. En el caso de Alas Peruanas fue saqueada por los Ramírez. Y cuando los Ramírez y sus conexiones fueron sacados completamente de la Universidad de Las Peruanas y tuvo una nueva gestión, que además trasladó información al Ministerio Público que fue clave para el proceso contra los Ramírez y para el caso Costeles y demás, lo sorprendente es que de pronto el fiscal Wilson Salazar decide incluir a la universidad no como agraviada, sino como investigada. O sea, como si la universidad como institución fuera parte de la organización criminal, cuando la universidad era víctima de la organización criminal. O sea, lo que no le robaron los Ramírez se lo quitó
la solicitud del fiscal que fue admitida por Víctor Zúñiga como válida. No solo le quitaron sus locales, se los han repartido, pese a las advertencias que incluso hicimos acá. Oigan, esto todavía no acaba. Y ya repartieron los locales como si el proceso hubiera terminado de una manera muy irresponsable. ¿Ahora qué se van a hacer? Ahora la justicia hizo, no, tienen que devolver los locales. ¿Qué van a hacer? Además, fíjense una cosa, ¿cuántos locales le incautaron a Graña y Montero? ¿Cuántos bienes locales le incautaron a Odebrecht o a OAS? Dígame para contar. Ninguno. O sea, en este caso yo no sé qué es lo que ha ocurrido, sinceramente. Yo creo que acá hay otros intereses de otra naturaleza, pero lo que ha ocurrido es absurdo. Es absurdo. O sea, la universidad que ha sido víctima de los Ramírez, que ha sido saqueada por los Ramírez, ¿no es cierto? Encima es castigada por las autoridades del sistema de justicia, quitándole ya lo que no les robaron los Ramírez. O sea, es absurdo, perjudicando a los alumnos, perjudicando a la cooperativa que es la propietaria de la universidad y que está tratando de rescatarla. Es decir, es insólito, sinceramente, lo que ha pasado. Y vamos a ver qué se hacen, pues, ¿ah? ¿Qué se hacen ahora? Tienen que devolver locales donde, por ejemplo, está funcionando la policía anticorrupción. O sea, ¿por qué hicieron las cosas de esa manera? Esto está raro y al final todo se va a saber al final.